Tecnología en 10. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Andrea Mendoza, soy investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec. Actualmente tengo un proyecto de investigación denominado Protección de Datos Personales en la Economía Digital. Este proyecto resulta relevante ya que hemos visto que el desarrollo tecnológico replantea los retos frente a derechos como la protección de datos personales a la luz de los usuarios. Particularmente el día de hoy me gustaría hablarles de los niños, niñas y adolescentes en Internet y en la economía digital. La protección de datos personales es un derecho humano y es un derecho que ha sido reconocido en nuestro país a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes secundarias como lo son la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Este proyecto ha iniciado con la finalidad de poder poner sobre relieve la importancia de derechos como la privacidad vinculado a la protección de datos personales, particularmente frente al uso de nuevas tecnologías. Hemos visto que la esfera de derechos humanos en el ciberespacio se ve afectada y hemos visto que hay una incidencia de las reglas del juego en Internet. Es por ello que resulta importante estudiar cómo se involucran estos derechos, cómo se ven incididos y cómo podemos hacer frente a sentirnos protegidos frente a desafíos tecnológicos. Este proyecto ha tenido un inicio programado para 2017 y terminará en 2018. Es importante resaltar que una parte de este proyecto habla de niños, niñas y adolescentes en Internet y a grandes rasgos podemos decir para la audiencia interesada que la protección de datos personales es un derecho humano y significa tener la capacidad de decidir sobre el uso que da un tercero de nuestra información. Es decir, el derecho a protección de datos personales incide o abarca una facultad de acceder a la información que tiene un sujeto sobre mí, a rectificarla en caso de que exista algún error, en cancelarla en caso de que yo decida que no se necesita utilizar más y de oponerme si yo determino que la finalidad del tratamiento no es el debido o simplemente recabaron mi información para otro fin. Estos derechos han sido reconocidos como derechos ARCO y son de plena vigencia en el sector público y en el sector privado. Hemos hablado hasta este momento del derecho a protección de datos personales. Ahora es momento de saltar al ciberespacio. Cuando nosotros hablamos de ciberespacio, del uso de Internet, podemos encontrar un sinnúmero de beneficios. Sin embargo, la mayor problemática son aquellos riesgos que derivan del uso mismo de Internet. Hemos detectado que particularmente niños, niñas y adolescentes se ven más expuestos a estas vulnerabilidades. Es por eso que resulta importante garantizar un espacio seguro para los pequeños usuarios. Este proyecto se encuentra en una etapa inicial y de él se van a derivar distintos productos como conferencias, como artículos y como un libro. Regresando entonces a la protección de datos de niñas, niñas y adolescentes, es necesario decir que se necesita una actuación de los múltiples sectores involucrados, como es el Estado, como es la industria y como son los usuarios finales de estos servicios. Es decir, ¿necesitamos un marco jurídico efectivo? Sí, y ya lo tenemos. ¿Necesitamos la implementación de política pública? Sí, y dimensionando los riesgos que conlleva la información en Internet, considerando la importancia de garantizar un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes. Pero también necesitamos una colaboración de la industria, que son aquellos actores que finalmente pueden incidir en las tecnologías.
¿Por qué es importante una colaboración de múltiples partes? Pues es importante porque uno por sí mismo no podría hacer de Internet un lugar más seguro. Es decir, sin una ley que prevea derechos arco que fortalecen el derecho a protección de datos, pues no podríamos invocarlos ni acceder al procedimiento. Si no tuviéramos política pública, no podemos implementar la ley misma. Y si no tuviéramos colaboración de la industria, no podríamos, por ejemplo, hacer de Internet un lugar más seguro. Las metas a corto y mediano plazo de este proyecto de investigación, entre otras, es poder incidir en la elaboración no solo de ley, sino de política pública que permita hacer frente a los riesgos de Internet. Es decir, mediante documentos de consulta e incluso mediante opiniones jurídicas que han sido remitidas, podemos incidir desde un punto de vista académico de lo que se pone sobre la mesa en relación a los peligros, a la seguridad de la información, a las funciones de las autoridades en nuestro país y a la ley misma. En este sentido, decirles que recientemente ha sido aprobada la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esto significa que el sector público, a partir de enero de 2017, está aprendiendo a proteger la información de los ciudadanos y cualquier información que recabe de las dependencias o de las facultades que derivan del servicio público. Cuando hablamos de peligros en Internet, podemos hablar de suplantación de identidad, que es cuando una persona ajena a una cuenta o ajena a un perfil en una red social se hace pasar por esa persona, ¿no? Esa es la primera. Podemos hablar de peligros en Internet relacionados, por ejemplo, al sexting, que es una práctica nueva que principalmente afecta a niños, niñas y adolescentes, y si el sexting se vincula a la suplantación de identidad, tenemos a un adulto engañando a un niño usuario de algún servicio de Internet para poder intercambiar fotografías con desnudos. También tenemos la vulneración a la información de las personas, es decir, cuando se hacen transacciones en línea o cuando se envía cualquier tipo de información a un tercero, puede ser captada por una persona que se dedica pues justo a hacer algún negocio casi siempre ilegal con la información de esas personas. Y bueno, pues también les puedo hablar de peligros que empiezan en Internet, pero que se materializan en el espacio físico, como por ejemplo los secuestros o la trata de personas, donde las redes sociales son un instrumento idóneo para enganchar a las personas. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? El fenómeno es interesante y si no entendemos las características de este fenómeno no podemos hacer frente efectivo a estos peligros. La ley por sí misma no resuelve los grandes problemas. La ley incluso muchas veces se ve acotada en el ciberespacio, ya que hablamos, por ejemplo, de jurisdicciones múltiples, de autoridades competentes, de reconocimiento de las empresas hacia esa jurisdicción, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en usuarios de servicios en Internet empoderados frente a los abusos. Un ejemplo concreto puede ser acotar la configuración de privacidad de nuestras cuentas de redes sociales. Otro ejemplo podría ser el supervisar lo que hacen los niños, niñas y adolescentes en Internet y poner candados, por ejemplo, de acceso a contenidos para adultos. O podríamos también empoderar a los niños hablando de los peligros serios que puede conllevar Internet. Finalmente, es importante que exista comunicación, sobre todo con los menores, para poder saber lo que inicia en Internet. A manera de conclusión, entonces podemos decir que el derecho de protección de datos personales es un derecho humano reconocido ya desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y reconocido en nuestro país. Las reglas que aplican en el espacio físico no son las mismas para el ciberespacio, pero sí podemos tener usuarios empoderados a través de recomendaciones muy pertinentes que se han hecho. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Andrea Mendoza y soy investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, el Infotec.
Hasta pronto. Ciencia en 10.